Hoy quiero mostrarte unas técnicas para que tus drums en tus instrumentales suenen mucho más grandes, mucho más pesadas, robustas y con un toque mucho más analógico y realista, ya no simplemente que suene a digital y que fue secuenciado. Entonces, si te interesa este video, pues quédate aquí y pasemos a la explicación. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de Compresión Pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un Pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Para entrar en contexto te voy a mostrar los drums sin proceso y con los procesos. Entonces aquí los voy a desactivar y vamos a escuchar. Esto es lo que vamos a crear con los procesos que te quiero enseñar. Entonces vamos comenzando. Lo que vamos a empezar y es genérico y que creo que en todos los videos de YouTube, TikTok y todas las redes sociales te van a decir que juegues primero con el velocity de lo que son los elementos de la batería. En este caso tengo varios, que es kick, snare, hi-hats y algunas percusiones. Entonces jugar con el velocity le va a dar más movimiento. También jugar con el posicionamiento, que no estén totalmente cuantizados. Esto ya le da un toque de realidad. Si te fijas, este no está cuantizado, este también. Y eso es lo más básico que te van a decir, pero créeme, esto es vital e importante, pero nos vamos a la mezcla. Entonces, para empezar, vamos a utilizar primeramente lo que es el OTT. Es un plugin gratuito que voy a dejar aquí abajo en descripción por si lo quieres. Lo que te recomiendo es primeramente poner el time totalmente en cero. Vamos a empezar a jugar con estas bandas con la compresión hacia arriba. Entonces voy a reproducir en solo para que escuches. Suena bastante raro, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con la parte de las frecuencias bajas. Quiero esa esencia rota. Nos vamos con la sección media, que es la que nos va a darle el punch. Listo, ahora nos vamos con las frecuencias altas para darle esa claridad. Y tú dirás, Chema, esto suena feo. Sí, pero vamos a ajustarlo un poco. Vamos a bajar el outgain un poco. Vamos a poner el time un poquito hacia arriba. Vamos a bajar el dip o lo vamos a ir sumando poco a poco. Aquí ya tenemos todo el flow. Posterior a ello, vamos a agregar un delay. Ya estoy escuchando a las personas. Chema, los drums no llevan delay. Pues a mi parecer sí pueden llevar, pero vamos a aplicar un delay bastante sutil, bastante ligero y con ciertas configuraciones que le va a beneficiar. Antes de esto te recomiendo que pongas tu máster en mono. ¿Por qué? Porque estamos duplicando señal y queremos que sea monocompatible. Entonces, donde se escuche bien en mono, en estéreo va a sonar increíble y en cualquier dispositivo. Tú no te preocupes. Este es un consejo que vale oro. Vamos a empezar con el delay time, le vamos a quitar el tempo y lo voy a ajustar alrededor donde suene mucho mejor en mono. Entonces voy a reproducir. Listo, aquí suena como robótico y dirás, Chema, eso suena feo, pero vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo en modo ping pong y vamos a bajar el feedback. Ahora vamos a escuchar la diferencia. Con esto lo vamos a hacer. Ahora te recomiendo que bajes un poco lo que es el wet a la mitad. También apliques un filtro aproximadamente entre 5 y 4 kHz. Subas un poco la resonancia y vamos a tener este efecto. Ahora lo vamos a escuchar en estéreo y voy a desactivar y activar.
Lo que estamos haciendo aquí es como si nosotros nos vamos a la sección del Channel Rack, añadir Swim o Swim, como se pronuncie. Esto es prácticamente eso. Estamos añadiendo el Swim o Swim con el delay, aplicando un delay bastante cortito que es 10 milisegundos. Tú ajustalo a oído donde no se escuche tanto. El feedback lo bajamos a 0 para que no haya tanta retroalimentación, solamente una sola repetición y haga esa apertura un poco estéreo. El wet, aquí ya te recomiendo que lo hagas a tu gusto y a tu criterio. Yo te recomiendo que abajo de 50% está bastante bueno. Entonces con esto ya tenemos esta estereofonía. Ahora vamos a agregarle espacio y ambiente. Tú dirás, Chema, ¿por qué por inserto y no por envío? La verdad es que puedes hacerlo de las dos formas, pero me agrada bastante por inserto en esta ocasión. Entonces, reverb, Chema, pero tienes todos los drums en un solo canal y tienes el kick, ¿le vas a agregar reverb y delay? Sí se puede. Vamos a empezar con esto. Yo te recomiendo que para que puedas ajustar tu delay, hagas algo bastante exagerado. El wet lo subas al 100% y vamos a empezar con lo que es el decay y el damping. Yo te recomiendo que sean un decays bastante cortos porque es una batería que va pues constantemente pegando. Tenemos un entorno como si fuera una discoteca. Ahora lo voy a hacer más oscuro y quitándole los bajos con el filtro bajo y el filtro alto para hacerlo más oscuro. Ya tenemos un ambiente mucho más controlado y que suena natural realmente. Pero ¿qué crees? Solamente con el wet lo puedes ajustar. Ahora voy a desactivar lo que es el delay y el reverb y vas a ver cómo pierde cuando desactivo, pierde esa atmósfera natural, cálida y muy analógica, algo realista. Los voy a desactivar. Listo. Ahora, como puedes apreciar, está llegando y clipeando y saturando. ¿Qué vamos a hacer? Voy a añadir lo que es un Fruity Limiter. Lo voy a ajustar en forma de soft clipper. Si tú no sabes ajustar el Fruity Limiter o lo que es un soft clipper, te recomiendo que vayas a mi video que va a aparecer aquí arriba. Pero lo vamos a ajustar juntos. Entonces, vamos a poner el ataque, release y sustain totalmente en 0. El sailing te recomiendo aquí ponerlo en -1. En este caso -1 porque ya excedió del 0. Y la saturación ponerla en -2. Es como un doble check o una doble salvación, por así decirlo, los picos. La saturación lo que va a hacer es atenuar esos picos que están pasando, pero no de forma agresiva. Lo va a hacer de forma muy suave. Y el -1 que tenemos en el sailing, este sí va a ser más agresivo. Y simplemente no le vamos a mover a nada más que esto para que en nuestro medidor esté prácticamente donde debe de estar. Vamos a ver. Y esto tú dirás, Chema, es que fuiste muy agresivo. Realmente no se va a notar tanto esta limitación, que no es limitación como tal, sino es un soft clipper. Entonces, de esta forma ya vamos a tener unos drums bastante potentes. Ahora los escuchamos de nuevo en contexto y vamos a activar y desactivar. Ahora tienes unos drums bastante potentes, bastante cálidos, que suenan bastante analógicos y realistas. Esto es lo que puedes lograr con simple plugins nativos, gratuitos y desde que secuenciamos aplicar todas estas técnicas. Velocity, no cuantizar tanto, añadir OTT que es gratuito, un delay bastante discreto. Te acabo de comprobar que
que no pasa nada si agregas delay y reverb a unos drums, no pasa absolutamente nada. Y por último, nada más un soft clipper para que la señal no nos esté picando y tener todo controlado. Desactivando, acabas de darte cuenta que sí suenan mucho mejor que desactivados. Suenan delgados, activado suena todo lo contrario, ¿no? Entonces, comenta aquí abajo qué otras técnicas tú utilizas para que esto suene mucho mejor y que otros productores puedan leer y nutrirse de toda esta información junto con toda la comunidad. Entonces, pues bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, ya sabes, comenta, suscríbete, dale like y comparte para que llegue a mayor audiencia esto y compartamos todo este contenido. Recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online. Por si te interesa, la información está en descripción, al igual que puedes mandarme un correo o contactarme en Instagram y yo con mucho gusto te voy a mandar toda la información. Sin más que decir, ahora sí, practica, estudia y trabaja. Nos vemos en otro video.